Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del programa, en la cual os voy a hablar de mercadillos. Cómo nos gustan los mercadillos de Playmobil. ¿Habéis ido alguna vez a alguno? ¿Soléis comprar en ellos? ¿O no soléis comprar en ellos? De todo esto vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Como ya hemos hablado en otros Playmo Podcast, hay múltiples posibilidades de comprar nuestro Playmobil. Si queremos coleccionar, tenemos que comprarlos, es inevitable, y son muchas las opciones. Una de ellas es en tiendas físicas, en jugueterías normales y corrientes, las tiendas de juguetes. Otra pueden ser jugueterías especializadas en Playmobil. Otra puede ser a través de internet, Amazon o similares, bien en otras aplicaciones de compraventa de segunda mano entre particulares, y una de las opciones es comprar en mercadillos. Una opción que en tiempos de pandemia, en los últimos tiempos, se nos había complicado, pero que en los últimos meses ha vuelto, quieras que no, a la normalidad. Hay zonas donde suelen ser más típicos o se suelen dar más estos mercadillos, y en otros donde no se suelen dar tanto. En algunos sitios se suelen dar con una periodicidad mensual o quincenal, y suelen ir muy a menudo, y en otro en eventos especiales. Pero la verdad es que es un buen sitio donde reunirse con vendedores y con aficionados, y suelen estar además ligadas a exposiciones de dioramas, y es un sitio muy interesante para poder ir, para ver novedades, para comprar y, por qué no, para vivir el ambiente playmobilero o cliquero. Al final, en estos mercadillos, lo que nos vamos a encontrar es vendedores profesionales que bien o tienen tiendas físicas y también se dedican a ir a estos mercadillos, a estos eventos, o que son vendedores que se dedican a recorrer estos mercadillos, que se suelen ir dando pues, en fechas más señaladas o periódicamente en diversos sitios. Al final, ¿qué podemos encontrar en ellos? Pues que, como sabéis, ahora mismo una de sus fuertes es poder comprar figuras sueltas, bien de los sobres en muchos casos, o otras que vienen en otros sets y no te dan la posibilidad muchas veces de encontrar estas que buscamos. Otro de los fuertes, y que como en esto de pandemia se había complicado mucho, es el poder rebuscar entre esos cajones de piezas sueltas, buscando aquella que te hace falta, y donde siempre acabas picando quizá más de lo que debías. Además de esto, tenemos muchísimas piezas sueltas, piezas antiguas, descatalogadas, y mucho custom, es decir, de puestos muy especializados en custom, donde podemos encontrar auténticas maravillas. Como ya os he dicho, es un punto de reunión donde, además de comprar, vas a ver mucho y siempre vas a picar algo. Cuando hablamos de precios, no nos olvidemos que son vendedores profesionales y que se tienen que ganar su sueldo, y los precios son los que son. No estamos hablando del regateo en vendedores particulares, ni estamos hablando de vender al por mayor, donde puedes encontrar a lo mejor ciertos precios. Es una venta al por menor en mercadillos donde hay unos costes y al final hay que pagarlos, pero no te suele salir muy caro si vas buscando lo que buscas, y normalmente suelen ser piezas pequeñas o figuras, pero bueno, puedes encontrar un poco de todo. Como ya os he dicho, independientemente de si te puede interesar económicamente o por precios estos mercadillos, me gustan mucho porque se vive ese ambiente de Playmobil. Muchas veces vienen ligados, como ya os he dicho, a eventos de exposiciones, donde en zonas donde no suele haber, en una ciudad donde no suele haber mercadillo, y es casi como un evento porque no tienen la posibilidad, aunque ahora con esto de los últimos años de internet, de las compras por vía WhatsApp o de grupos o por vía Facebook,
te dan esas oportunidades, pero imaginaos hace años, cuando las ventas por internet estaban tan generalizadas, era la única opción de hacer este tipo de compras, o era una opción mucho más interesante. Pero como ya he dicho, suelen estar ligados a estos eventos de exposiciones de dioramas, con lo cual es un evento en esa zona, se suele dar una concentración de coleccionistas que suelen ir y las compras se suelen generalizar. En otras partes, como ya os he dicho, suelen ser eventos casi semanales o mensuales y se convierte en un punto de encuentro. En lo que sí que no tiene rival el poder comprar en un mercadillo es el poder tocar los Playmobil, el ruido a plástico, el meter las manos entre cientos de piezas, de gorros, de pinas, complementos y poder rebuscar, poder encontrar las figuras de los sobres sorpresas, ir escogiéndolas y, como ya he dicho, el ambiente, el encontrarte rodeado de unos cuantos puestos, incluso a veces casi unas pocas docenas de puestos dedicados a Playmobil, que no lo puedes encontrar esto en ningún otro sitio. Esto tanto en los pequeños mercadillos con 3 o 4 puestos, como en los que ya os he dicho donde hay más de una docena. Creo que nada puede igualar a esa experiencia de compra, de poder ver todos los Playmobil expuestos, ver ciertos puestos de solo custom, que son incluso casi un museo por sí mismo. Y ya os digo, la experiencia de tocar el plástico, de ruido a plástico, de oír y de escuchar el ambiente de estos mercadillos, yo creo que es inigualable. Si encima está acompañado de una exposición, de un evento, mucho mejor. Disculpad si no nombro a ninguno de estos vendedores, porque seguro que me dejaría algunos. Seguro que no os conozco a todos, porque simplemente los suelo visitar como cualquiera de vosotros. Si sois asiduos, seguro que conocéis muchísimo más que yo. Si no habéis visitado ninguno, pues os lo recomiendo buscar en vuestra ciudad, en vuestra zona, que seguro que encontraréis alguno. ¿Y vosotros? ¿Soléis comprar en mercadillos? ¿Soléis ser habituales? ¿Qué compráis en ellos? O por el contra, ¿por qué no compráis en ellos? Y sin más, eso es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playcom Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.